Entonces, lo que venimos viendo hasta ahora es más que nada estadística descriptiva. Nosotros tenemos una población de la que vamos a extraer una muestra, es decir, un subconjunto de esta población, que es el total de individuos, y a esta muestra la vamos a querer caracterizar. Entonces vamos a usar diferentes herramientas que ya hemos visto, como por ejemplo las tablas de frecuencia, los gráficos, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, todo eso que ya hemos trabajado para caracterizar a este conjunto de datos. Pero puede pasar que nosotros, a partir de una muestra que hayamos extraído y que hayamos caracterizado, queramos también caracterizar a la población. Cuando estamos haciendo eso, estamos haciendo estadística inferencial. Entonces, esto de usar los resultados de analizar a una muestra para poder sacar conclusiones que se extrapolen o que se generalizan a la población de la que salió la muestra, se denomina inferencia estadística. Y hablamos de un proceso inductivo, ¿sí? Justamente un proceso inductivo. La inducción es poder establecer generalizaciones a partir de premisas chiquititas, ¿sí? De premisas particulares. Entonces, esta es la idea de la inferencia estadística. A partir de estudiar pequeñas muestras más particulares, vamos a extrapolar las conclusiones y sacar conclusiones de toda la población. En cambio, la deducción sería la inversa, ¿sí? La deducción sería, a partir de las premisas generales, poder deducir justamente conclusiones de una muestra, ¿sí? O de algo más pequeño. Muy bien, entonces, decimos que la inferencia estadística es esto, es el conjunto de métodos que nos permiten inducir a través de la muestra el comportamiento de una determinada población. Y acá ya hemos visto cuáles son las herramientas de la estadística descriptiva, ¿sí? Gráficos, tablas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Y en cambio, en la estadística inferencial, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es poder hacer predicciones, hacer estimación de parámetros poblacionales. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a retomar un poco igual lo que son los parámetros poblacionales. También hacer modelar patrones, ¿sí? Para poder sacar conclusiones de esta nueva población. Podemos querer comparar poblaciones, hacer pruebas de hipótesis. Esto lo vamos a ir trabajando un poquito más a medida que avancemos en esta unidad. Entonces, parámetros ya lo hemos visto en la clase pasada, pero parámetros son los valores que describen características de la población, mientras que los estadísticos van a describir características de la muestra, ¿sí? Entonces, algunas características que podemos separar de estos dos indicadores es que, por ejemplo, el valor del estadístico va a depender de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que si yo calculo la media de una muestra que tomo, seguramente me dé distinta a la media de otra muestra que yo tomo, ¿sí? Es decir, si yo tomo de un grupo de 100 personas a 5 personas, le mido la estatura y calculo la media, seguramente no me dé la misma media que si yo tomo a otro grupo de 5 personas, ¿sí? Esto justamente es esto de que los estadísticos no son valores constantes. En cambio, los parámetros sí tienen valores constantes porque siempre se refieren a toda la población. Y en la medida que la población se mantenga, se mantenga constante, sea la misma población, el parámetro va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Ahora, vieron que les dije que el estadístico puede tomar distintos valores según cuál sea la muestra que uno agarra. La diferencia entre cada estadístico seleccionado a partir de una muestra y el parámetro es lo que denominamos error muestral, ¿sí? Y se debe justamente a que nosotros no trabajamos con toda la población, sino que trabajamos con una muestra. Esto igual en la estadística está contemplado, es decir, la estadística sabe que existe este error y lo incorpora. No pasa nada, es el error normal, es el error de muestreo, ¿sí? Muy bien, otra cosa que hemos visto ya también en la clase anterior es que los parámetros en general se van a escribir o a simbolizar de una forma,
¿sí? Por ejemplo, la media poblacional se va a representar con la letra mu, el desvío estándar poblacional con la letra sigma, la varianza como sigma al cuadrado, ¿sí? En cambio, los estadísticos se van a denominar de manera distinta. Por ejemplo, la media muestral va a ser X raya, en general, acá no tiene raya, pero es el X raya. El desvío estándar muestral se va a representar con la letra S y la varianza muestral con, bueno, S al cuadrado. Acá está representado gráficamente, la población sería el círculo grande y la muestra, que es el subconjunto de la población, es el círculo pequeñito. Y acá están los estadísticos y acá están los parámetros. Es muy importante que ustedes sepan distinguir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de mu o a qué nos referimos cuando hablamos de X raya. Bueno, entonces, para poder hacer estos estudios que les comentaba recién, esto de poder caracterizar a una muestra y poder a su vez inferir características de la población a partir de esa muestra, es importante, básico central, primero hacer un muestreo. ¿Qué quiere decir hacer un muestreo? Es justamente obtener la muestra que uno va a analizar. Y hay dos formas de muestrear principales, ¿sí? Por un lado vamos a tener a los muestreos probabilísticos, que son aquellos en los que interviene el azar. Y todos los individuos van a tener una probabilidad conocida de ser elegidos para integrar la muestra. Además, bueno, esto que les dije, los individuos se van a obtener de una forma azarosa. Es muy importante que el azar interviene en este tipo de muestreos. Y las muestras van a ser representativas. Es decir, si uno quiere poder hacer inferencias sobre una población, lo más indicado, lo más correcto es hacer un muestreo probabilístico, que hay distintos tipos, ahora los vamos a ver. Pero, por otra parte, también tenemos los muestreos no probabilísticos, ¿sí? Y acá la muestra no va a ser un resultado de un proceso de selección aleatorio, sino que los sujetos que pertenezcan a esta muestra van a ser seleccionados en función de, por ejemplo, cuán accesibles están para la persona que haga el muestreo o cuán sencillo, o por juicio, por ejemplo, de la persona que esté llevando a cabo el muestreo, ¿sí? Entonces, en este tipo de muestreos no interviene el azar. Tampoco se va a conocer la probabilidad de ser elegido de cada individuo, ¿sí? Y las muestras, por lo tanto, no siempre van a ser representativas. A ver, lo que uno quiere cuando toma una muestra es que el subconjunto con el que uno está trabajando sea lo más parecido posible a la población total. Entonces, si uno lleva a cabo un muestreo no probabilístico y tiene conocimiento de esto y le interesa poder sacar conclusiones, seguramente va a tratar de hacer todo lo posible porque su muestreo sea representativo, más allá de que no pueda llevar a cabo un muestreo probabilístico, ¿sí? Pero bueno, no siempre pasa esto, no siempre son tan representativas las muestras y por lo tanto no siempre sería muy correcto hacer inferencia a partir de estas muestras. Depende un poco de cuál sea el objetivo del estudio que se esté llevando a cabo. Muchas veces se hacen primero muestreos no probabilísticos para estimar o para tener una idea de cómo debería hacerse después un segundo muestreo probabilístico, ¿sí? Como un muestreo piloto sería. Bueno, entonces, dentro de los muestreos probabilísticos vamos a ver estos cuatro: aleatorio simple, estratificados por conglomerados y sistemático. Y dentro de los no probabilísticos vamos a ver al por conveniencia, al intencional o al por cuotas, ¿sí? Existen más tipos de muestreos. Nosotros nos pareció, estos nos parecieron los más importantes y los que tienen que conocer, los más útiles en general. Obvio que siempre depende de qué es lo que uno quiera, y qué es lo que uno pueda, ¿sí? Siempre que está llevando a cabo un estudio también va a tener ciertas limitaciones impuestas más que nada por los recursos. Bueno, entonces, el primero que vamos a ver dentro de los que son los probabilísticos es el aleatorio simple. Y como su nombre lo indica, se basa en elegir en forma aleatoria a los individuos de la muestra. Entonces, para esto vamos a todos los individuos de mi población, los vamos a numerar y deberíamos hacer una extracción por método azaroso de cuáles van a ser los números integrantes de mi muestra, ¿sí? Entonces, método azaroso me refiero a
puede ser las bolitas, el típico bolillero para sacar números en un bingo, por ejemplo, que es totalmente aleatorio. O mismo hay fórmulas, hay programas, aplicaciones que dan números aleatorios. Entonces uno selecciona a sus unidades experimentales u observacionales a partir de estos mecanismos, ¿sí? Y se usa cuando todos los individuos que pertenecen a mi población son relativamente homogéneos, ¿sí? Es decir, cuando no hay mucha diferencia entre toda mi población. Todos los individuos de la población van a tener la misma probabilidad de ser elegidos en un muestreo aleatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se le va a asignar un número a cada individuo y se va a recurrir a un método mecánico de aleatorización que me permita obtener a mi muestra. Entonces, por ejemplo, si se quiere conocer la cobertura de la vacuna antisarampión entre 1.200 niños de una escuela, yo voy a determinar que el tamaño de mi muestra va a ser 60. Entonces, voy a numerar a todos mis 1.200 niños y después voy a recurrir a esta, a mi aplicación que me permita obtener números aleatorios, y los números que yo obtenga ahí los voy a llamar para hacerle lo que quiera hacer. Quiero ver si tienen la cobertura, perdón, la vacuna antisarampión o no. Muy bien. El segundo tipo de muestreo probabilístico que vamos a ver es el estratificado. En este tipo de muestreo lo que se hace es subdividir a la población en partes o en estratos, y por eso justamente estratificado. Y es cuando la distribución de la variable que a nosotros nos interesa no se distribuye de manera homogénea para toda la población. Es decir, cuando hay variabilidad en nuestra variable que estamos estudiando, ¿sí? En distintos como grupos de la población. Entonces, acá vamos a tener que conocer un poco cuál es nuestra población y cómo varía, ya sea por la variable que a nosotros nos interesa o por alguna covariable que nosotros pensamos que puede estar relacionada con la variable que queremos medir. Y se separa la población en estos grupos y después dentro de cada uno de estos grupos o estratos, y acá tenemos el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3, por ejemplo, acá los estratos podrían ser el color, ¿sí? Entonces tenemos nuestro estrato amarillo, nuestro estrato verde y nuestro estrato rojo, ponele. Y dentro de cada uno de estos estratos vamos a seleccionar de manera aleatoria a nuestros integrantes de la muestra, ¿sí? Entonces, lo más importante de este proceso de muestreo es que los grupos o sea, cada estrato dentro del mismo estrato tiene que ser homogéneo. Pero los estratos entre sí van a ser diferentes, ¿sí? O sea, esperaríamos que todas las personas del estrato 1 fueran amarillas, todas las personas del estrato 2 fueran verdes y todas las personas del estrato 3 fueran rojas, ¿sí? Entonces, dentro del mismo estrato hay homogeneidad, pero entre estratos diferentes hay variabilidad. Esto ténganlo en mente porque ahora nos va a servir para diferenciarlo de otro de los muestreos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la empresa Quilmes desea saber la cantidad de personas que consumen cerveza en la República Argentina. El investigador decide utilizar el muestreo estratificado, por lo que divide a la población en diferentes grupos según la edad. Entonces, ¿por qué hizo esto el investigador? Porque seguramente lo que pensó es que la cantidad de personas que consumen cerveza no va a ser la misma, no va a ser homogénea en todos los grupos etarios, ¿sí? Porque uno esperaría que, bueno, depende, que haya grupos que consuman más alcohol que otros de acuerdo a la edad. Entonces, lo que hace es dividir a su población en estratos y va a tomar cierta parte de su muestra en cada uno de esos estratos, ¿sí? Entonces, divide una población total de 45 millones de personas en los siguientes estratos. Vamos a tener un estrato de menores de 18 años que va a incluir a 20 millones de personas. Otro estrato entre 18 y 35 años que son 15 millones de personas. Y por último, el tercer estrato de mayores a 35 años que va a tener 10 millones de personas, ¿sí? Estos son mis tres estratos. Fíjense que dentro de cada estrato las personas tienen la misma edad,
pero entre estratos se diferencian, ¿sí? Entonces, después lo que hace es conformar una muestra de 10.000 individuos, ¿sí? Y lo que va a hacer para tomar su muestra es respetar las proporciones. Es decir, si en su población original había 20 millones de menores de 18 años, él va a hacer el cálculo para saber cuántos debería tomar de cada estrato, o sea, del estrato 1, para que siga manteniéndose la misma proporción en su muestra, ¿sí? Entonces, calcula el porcentaje o la frecuencia relativa, pero pasada a porcentaje, que le corresponde a cada uno de esos estratos, y después toma el número de individuos para conformar su muestra a partir de ese cálculo, ¿sí? Es decir, hace la cuenta de cuántos individuos de cada estrato debería obtener. Muy bien. Ahora tenemos el otro tipo de muestreo probabilístico, que es el por conglomerados. Básicamente este es el opuesto a el que vimos recién, el estratificado. ¿Por qué? Porque consiste en subdividir a la población en subgrupos que en general pueden ya existir, ¿sí? Como por ejemplo las divisiones geográficas, los barrios, localidades, ciudades, etc. Entonces, la idea es que cada subgrupo, o sea, cada uno de estos conglomerados, sea tan heterogéneo como la población. Es decir, que dentro de cada uno de estos conglomerados yo debería tener ya una representación de la población. Fíjense que lo que habíamos hablado antes es que en los estratos uno esperaba que dentro de cada estrato todos los individuos fueran iguales. En este caso uno espera que dentro de cada conglomerado todos los individuos sean diferentes, ¿sí? Entonces, los subgrupos o los conglomerados son homogéneos entre sí, pero heterogéneos dentro de sí, ¿sí? Es decir, un conglomerado no se va a diferenciar mucho de otro conglomerado, pero dentro de sí mismo va a tener toda la variabilidad. Y por eso debería ser representativo de la población. Y además los subgrupos son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Una persona no va a poder pertenecer a dos conglomerados en simultáneo. Entonces, después, lo que se hace es seleccionar conglomerados al azar, ¿sí? Es decir, no se va a hacer el estudio en todos los conglomerados, sino se va a seleccionar algunos y dentro de ese conglomerado se puede hacer, se puede incluir a la muestra a todos los individuos que pertenezcan a ese conglomerado o mismo dentro de ese conglomerado hacer una selección aleatoria, ¿sí? Bueno, entonces, acá ya hemos charlado estas diferencias o esta comparación, pero lo vamos a rever una vez más. Vemos que en el muestreo por conglomerados, que es el segundo que vimos, interviene el azar para seleccionar a los conglomerados que serán incorporados al estudio y dentro de cada conglomerado también puede hacerse una selección aleatoria de individuos. En el muestreo estratificado, todos los estratos deben estar representados en la muestra. Es decir, si yo hago un muestreo estratificado y separo la población en distintos estratos, todos esos estratos deben estar en mi muestra, ¿sí? Y la selección de individuos dentro de cada estrato es aleatorio. Esto es lo mismo para los dos. Siempre acá estamos dentro de los muestreos probabilísticos, hablamos de azar. Bueno, en el por conglomerados, la homogeneidad se mantiene entre los grupos, es decir, todos los grupos tienen que ser parecidos. En cambio, en el estratificado, la homogeneidad se mantiene dentro de los estratos, es decir, dentro de cada grupo tienen que ser parecidos. En el conglomerados, la heterogeneidad se mantiene dentro de los grupos. Acuérdense, cada barrio, cada partido debería tener una muestra representativa, o sea, una muestra heterogénea, debe tener mucha variabilidad adentro, pero en el muestreo estratificado, la heterogeneidad se mantiene entre los estratos. Recuerden, hablamos de estratos de distinta edad, por ejemplo, son todos diferentes entre sí. Bueno, por conglomerados los grupos se dividen naturalmente, ¿sí? Es decir, se usa alguna división que ya exista, por ejemplo, mientras que en el estratificado los estratos los va a decidir el investigador en función de
que sea lo que él piensa o conoce que varía. Y en el por conglomerados el objetivo principal es minimizar el costo involucrado. Por ejemplo, si yo quiero hacer un muestreo de ciudades de cualquier país, no sé, de Rusia, en vez de hacer estudios en todas las ciudades de Rusia, yo voy a predecir o voy a conocer, voy a saber que más o menos hay ciertas ciudades que mantienen esto que estamos hablando, homogeneidad entre sí, pero que a la vez son representativas de la población. Entonces voy a seleccionar al azar, aleatoriamente, ciertas ciudades y no voy a ir a hacer el muestreo a todas las ciudades, ¿sí? Y en el muestreo estratificado lo que uno busca es realizar un muestreo preciso de la población, ¿sí? Es decir, que no haya grupos que estén sub o sobre representados cuando yo hago el muestreo, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, si yo hiciera un muestreo aleatorio en vez de hacer un muestreo estratificado, habría seguramente ciertos grupos de la población que por ser menos numerosos, en realidad, aleatoriamente, si yo no los contemplara como un estrato particular, no seleccionaría muchos individuos, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me interesa hacer un estudio que tenga que ver con las religiones, y yo sé que mi variable es distinta de acuerdo a las distintas religiones, ¿sí? Y yo hago un muestreo aleatorio, posiblemente haya muchas religiones que por tener pocos representantes quedarían subrepresentadas. Entonces, al hacer un muestreo estratificado, yo me aseguro de incluir en mi muestra a diferentes individuos que representen a todas las religiones, ¿sí? Bueno, y el último que vamos a ver de los muestreos probabilísticos es el sistemático. Este se lleva a cabo seleccionando uno de cada tantos individuos de una población ordenada en una lista. Es decir, yo tengo que, de vuelta, como antes, tengo que tener ordenada a toda mi población, ¿sí? Entonces, el intervalo, el cada cuántos individuos yo selecciono uno para mi muestra, va a quedar determinado de acuerdo al tamaño poblacional y al tamaño de la muestra que yo quiero. Ahora le vamos con un ejemplo que es un poco más sencillo, me parece. Bueno, les termino de compartir esto igual y ahora lo vemos bien. La selección del primer individuo es aleatoria dentro de las primeras K unidades y luego se va a seguir respetando el intervalo. Entonces, este intervalo es lo primero que yo tengo que definir una vez que yo ya tengo numerada toda mi población y enlistada. El intervalo va a depender de cuál es el tamaño de mi población y qué tamaño de muestra quiero tener, ¿sí? Entonces, para saber cada cuántas personas yo selecciono a uno para que pertenezca a mi muestra, hago n mayúscula es el n poblacional, tamaño poblacional, dividido n minúscula, que es el tamaño de mi muestra, ¿sí? Y eso me va a dar un número. Con ese número, yo lo que voy a hacer es ordenar a mi población. Vamos a verlo con este ejemplo. Perdón, pero me parece mejor. La población es de 60 personas. La muestra que yo quiero, porque determiné que es mi muestra óptima, porque es con el número con el que yo quiero trabajar, es 12, ¿sí? Si yo quiero que mi muestra sea de 12 personas y mi población es de 60, yo sé que una de cada 5 personas va a tener que entrar en mi muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque 60, el tamaño poblacional, dividido 12, que es el tamaño de la muestra, me da 5. Entonces, mi tamaño de intervalo es 5. Entonces, yo tomo mis primeras 5 unidades, mis primeras 5 personas y aleatoriamente elijo a una que va a pertenecer a mi muestra. Por ejemplo, no sé, saco una de las bolas de billar no, del bingo, y obtengo aleatoriamente que mi primera unidad es la 2. Entonces yo voy a tomar a mi individuo 2, voy a contar 5 más y voy a tomar a mi individuo 7, ¿sí? Había seleccionado estas 5 primeras, me fijo aleatoriamente una de estas 5, una de estas K primeras, según cuánto me haya dado el intervalo. Seleccioné la primera al azar y después cuento 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a seleccionar. ¡Pum! Al número 7 me lo llevo para mi muestra.
1, 2, 3, 4, 5 y al 12 lo agarro también para que vaya a mi muestra. 1, 2, 3, 4, 5, al 17 me lo llevo a la muestra. Así sucesivamente hasta que yo haya juntado a todas las personas que querían mi muestra, que eran 12, ¿sí? Recuerden, yo había establecido que mi muestra requerida era 12. Al dividir la población por mi tamaño de muestra, obtengo mi intervalo. Ese intervalo lo uso después para saber cuáles van a ser mis unidades, seleccionando la primera de manera aleatoria. Muy bien. Hasta acá hemos visto los probabilísticos. Recuerden, en los probabilísticos siempre interviene el azar. Ahora vamos a ver los no probabilísticos. Y dentro de los no probabilísticos, como les dije, vamos a ver 3. Por conveniencia, intencional o por cuotas. Entonces, el primero que tenemos es el por conveniencia o circunstancial. ¿Sí? Tiene muchos nombres, este también se lo llama casual, fortuito, bueno, etc. En bibliografía hay muchos nombres diversos para este tipo de muestreo, pero lo primordial es que los individuos se van a seleccionar por cercanía o por comodidad, ¿sí? Entonces, si este es el investigador, va a seleccionar a los que le quede cómodo, ¿sí? Que pertenezcan a su muestra. Entonces, esta la ventaja que tiene es que va a facilitar y va a abaratar el trabajo del investigador, pero la desventaja es que no genera muestras representativas. Entonces, un ejemplo típico es aquellos estudios en donde se aceptan voluntarios. O, por ejemplo, cuando, no sé, alguien se para en un shopping para hacer una encuesta de calidad de un perfume. Entonces, ahí la gente que pasa por la puerta de la perfumería va a posiblemente participar de esa encuesta. Pero fíjense que acá no se trata de una selección no probabilística, ¿sí? Es decir, no todos los individuos van a tener la misma probabilidad de participar, sino solo los que pasen por ahí, solo los que le queden cómodos al encuestador. Sí, entonces justamente esto es por conveniencia. Bueno, después tenemos el muestreo por cuotas. Este es muy similar al estratificado, ¿sí? De hecho es en todo similar al estratificado, salvo en que la selección dentro de cada estrato, en vez de hacerse de manera aleatoria, se hace por selección del encuestador, ¿sí? Pero fíjense que acá también tenemos una división en distintos grupos y que los grupos son similares dentro de sí mismos, pero diferentes entre sí. Pero acá la selección de participantes de la muestra queda a cargo del investigador, ¿sí? No es aleatoriamente. Y bueno, acá una vez más el investigador se va a tratar de asegurar que la muestra sea equitativa y que sea proporcional a cómo debería ser, cómo es la población en realidad, ¿sí? Pero bueno, en todo lo demás es similar al estratificado. Y por último tenemos el intencional o por juicio, que es acá cuando directamente el investigador va a elegir a los individuos o a los grupos según algún criterio que le convenga, ¿sí? Puede ser que acá lo haga con un conocimiento de causa, es decir, que el investigador pueda juzgar por conveniencia a quién conviene incluir en la encuesta, ¿sí? Por motivos que él sepa. Pero bueno, la idea es que acá la persona que elige lo hace con algún conocimiento y causa, ¿sí? Y va a tratar posiblemente de que la muestra sea lo más representativa posible. Entonces, me quedó el ejemplo de por cuotas. Bueno, vamos a ver el ejemplo de por cuotas. Recuerden, perdón, se me traspapelaron las filminas. Este es recuerden, para que veamos, es el que es equivalente en todo al estratificado, es decir, se divide la población en distintos grupos, pero se selecciona de manera no aleatoria dentro de cada grupo, ¿sí? Entonces, se debe realizar una investigación acerca de personas con algún problema de salud en una empresa que posee 1000 empleados. Entonces, esta sería mi población. Recuerden, la población es el conjunto de todos mis datos. Y acá se va a seleccionar el criterio para los estratos o los grupos. En este caso, el criterio es el rango de edad. Recuerden que esperamos entonces que la variable que yo estoy midiendo
se modifique de acuerdo al rango de edad, si sea distinta de acuerdo a cada edad. Y puede ser porque estamos hablando de problemas de salud. Entonces, vamos a seleccionar el tamaño de la muestra. Supónganse que nosotros queremos una muestra de 100 empleados. La muestra, el subconjunto seleccionado. Y lo que va a hacer es seleccionar individuos para formar la muestra. Pero, entonces, va a tomar de forma proporcional 60 empleados de entre 18 y 29 años, que va a ser el 60%, 30 empleados de entre 30 a 59 años y 10 empleados de entre 60 a 100 años. ¿Cómo supo él qué hacer de acá? Porque él tenía la distribución de la población. Si él sabía que en toda su población había 600 personas de entre 18 y 29 años, 300 personas de entre 30 y 59 y 100 personas de entre 60 y 100. Entonces calcula el porcentaje y sabe que de estas 600 personas, si él elige, por lo que a él le resulte, no sé, puede ser porque tenga más confianza con estos empleados como para poder preguntarle temas de salud o algo así, pero él se va a acercar exclusivamente o como de manera directa a quienes quiera seleccionar para participar de la muestra. Y lo va a hacer por cuotas, es decir, él va a buscar el número de individuos por estrato que él haya calculado que necesitaba. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos con este video. Ahora después les comparto otro, así seguimos un poquito con la parte de probabilidad. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa igual, por supuesto, nos consultan.